Hola hermanos, hoy estamos en la sesión número 5 y empezamos el estudio de una nueva destreza espiritual, es la enseñanza bíblica. Realmente la enseñanza bíblica consta de varias partes. Está la lectura devocional, el estudio bíblico, está la meditación y también la memorización. Y cada una de estas partes realmente tiene sus propias características. Por ejemplo, veremos en las sesiones siguientes la memorización y la meditación. Pero entre la lectura devocional y el estudio bíblico hay diferencias, es decir, la lectura devocional normalmente es corta y hay una reflexión también generalmente corta y de otra persona, ¿vale? Y es, digamos, perdonar la redundancia, un tiempo de devoción a Dios. Es como un tiempo que me hace crecer en mi amor por Él. Es un tiempo de recogimiento personal con Cristo. Es como más del corazón, mientras que el estudio bíblico es más extenso, la reflexión es una reflexión personal tuya y digamos que es más de la mente, es más reflexivo. Y hoy vamos a hablar de él. Y también podremos ver cómo las destrezas espirituales se entrelazan entre sí, es decir, se complementan unas con otras. En Efesios 6, del versículo 10 en adelante, lo podemos comprobar. Además, es un estudio muy interesante también por hacer. Pero entonces, centrémonos en el estudio bíblico y nos vamos a preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿quiero crecer espiritualmente? ¿Anhelas conocer la voluntad de Dios para tu propia vida? ¿Qué quiere Dios hoy de mí? ¿Verdad que es algo que perseguimos todos? Pues Dios te puede contestar y de hecho te va a contestar por medio de esta nueva destreza espiritual. Mirad, para mi propia vida el estudio de la Biblia ha sido y sigue siendo algo muy especial para mi crecimiento. Cuando descubrí cómo hacerlo y lo que aportaba a mi vida, realmente, ¿cómo diría yo? Transformó mi vida. ¿Por qué? Pues me permite conocer mejor a Dios y a su obra. Eso está claro. Pero no solamente esto, sino que me permite conocerme mejor, conocer de mí hasta cosas que desconozco. Por ejemplo, en Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través del estudio de la Biblia. Y aquí vemos también cómo se entrelazan dos destrezas. Por un lado, la oración dice: clama a mí, y por otro, como consecuencia, te enseñaré cosas grandes y ocultas, que puede ser por medio del estudio bíblico. Me permite pues profundizar mi relación con Él, tanto como disfrute, deleite y sobre todo como consecuencia encamina mi vida a cambios necesarios para poder crecer. Y eso es lo realmente trascendental. Lleva a que me plantee preguntas en aspectos muy concretos de mi vida sobre lo que tendría que hacer y no hago, sobre lo que tendría que dejar de hacer, también en cómo y cuándo hacerlo. Y también es lo que nos dice el Salmo 32:8. Nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, te lleva a tener una vida mucho más plena en Cristo y es la forma de descubrir la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y sabes qué? Hay otra cosa.
que todas estas enseñanzas sobre Cristo y lo que espera de ti en las diferentes áreas y momentos de tu vida, lo vas a descubrir por ti mismo. Y eso es muy importante, porque tiene otra dimensión cuando tú descubres las cosas por ti mismo a cuando te lo dicen los demás. ¿Verdad que sí? Cuando yo era joven, a veces iba al bosque, a un bosque en particular, con mis padres, donde había un riachuelo que subía por en medio de los árboles. Y dentro del río se encontraban piedras muy bonitas, que se llaman amatistas. Mirad, como esta misma, una piedra así morada, unas más oscuras, otras menos. Y cuando uno de nosotros encontraba una piedra y decía, mira, ya he encontrado una, uy, qué bonita, tal cual. Pero cuando la buscabas tú y la encontrabas tú, ¡puf! Eso sí que era súper top. Es que, vamos, era lo más. Simplemente adquiría otra dimensión. ¿Por qué? Porque era mi tesoro. La había encontrado yo, como esta, la encontré yo. Y eso es el valor de encontrar un tesoro por ti mismo. Pues los tesoros que encuentras en la palabra de Dios son lo mismo. Bueno, realmente es mucho más grande porque esto al fin y al cabo es una piedra, algo material, mientras que las enseñanzas bíblicas son algo del alma, ¿vale? Entonces ahí también entramos en otra dimensión. Y estas piedras que yo buscaba se encontraban bajo la superficie del agua. Algunas se veían enseguida, decías, mira, hay una aquí. Otras se veían regular y otras apenas veías un poco y tenías que escarbar por debajo de las rocas. Pero con el tiempo y la práctica incluso podías discernir dónde se había podido encajar una. No sabías exactamente cómo iba a ser la piedra, si iba a ser pequeña, grande, brillante, menos brillante, colorida, menos colorida, pero una cosa era seguro, es que ibas a encontrar una. El aprendizaje bíblico pasa exactamente lo mismo. Tienes que escarbar bajo la superficie de las palabras y vas a encontrar unas enseñanzas antes, porque están clarísimas, y otras las encontrarás después. Requerirán más esfuerzo, más estudio, y nunca vas a saber exactamente al principio cómo va a ser esta enseñanza, si va a ser importante, menos importante, grande, menos grande, si te va a afectar muchísimo, si te va a impactar o si te va a impactar menos, pero lo que sí, siempre vas a encontrar una. Y yo te diría que muchas. Y además, como las encuentras tú, es muy difícil que llegues a olvidarlas, incluso si tienes mala memoria. Porque, mira, a ver, si encuentras un fajo de billetes de 500 euros por la calle, estoy segura que aunque tengas mala memoria, te vas a acordar del día en que lo has encontrado, del lugar en que lo has encontrado, hasta a lo mejor del tiempo que hacía ese día y en qué lo has invertido, ¿verdad? Pues te aseguro que las enseñanzas que encuentras en tu estudio bíblico personal es lo mismo. Y si quieres, ahora podríamos hacer como un mini estudio, ya que nada mejor que un ejemplo práctico para entender mejor las cosas. Vamos a elegir un pasaje, bueno, realmente lo voy a elegir yo, evidentemente, y lo vamos a estudiar de una manera resumida. Un pasaje que ha enriquecido mucho mi vida y al que vuelvo de vez en cuando porque no tiene una enseñanza solo, sino que tiene muchísimas. Pero bueno, hoy solo por el tiempo solo vamos a poder mirar una. Entonces, te invito a detener la grabación, coger tu Biblia, papel y lápiz. Y abres la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 5. Pero espera, primero ora para que el Espíritu Santo te dé entendimiento de su palabra
y de tu vida y de las implicaciones de la palabra en tu vida. ¿Ves? Aquí se entrelaza la destreza de la oración y la del estudio bíblico. Después lee el capítulo y después vuelve a leer el capítulo. Tómate tu tiempo y vuelve a la grabación. Ahora que has leído el capítulo y sabes de qué va, vamos a centrarnos sobre preguntas y respuestas. Primera pregunta que tienes que formularte. ¿He entendido todo lo que aquí se dice o algo se me escapa? Míralo y piénsalo bien. Si no entiendes alguna de las palabras, tienes que buscar su definición preciso. O si no entiendes bien el contexto, también tienes que descubrirlo. Puedes utilizar una Biblia de estudio, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, lo que tú quieras si necesites. Por ejemplo, en Nehemías, aquí yo no entendía bien quiénes eran los que se quejaban y quiénes eran los que aparentemente abusaban. Entonces empecé a averiguar y estudiar y descubrí que todos eran creyentes, hermanos en la fe. Esto me llevó a la segunda pregunta. ¿Cómo es que hermanos en la fe abusan de otros, exigiendo un interés desproporcionado a unos préstamos de dinero? ¿Qué es lo que les ha llevado a eso? Porque toda acción está motivada por algo. Entonces, hay que seguir buscando en el contexto histórico. Estudiando, yo descubrí que los abusadores estaban instalados en Jerusalén desde hacía mucho tiempo, algunos varias generaciones, y se habían enriquecido, y esto les llevó a acomodarse en su posición. Esto mismo te puede llevar a otra pregunta. ¿Qué provoca el acomodarse? ¿Un estancamiento en la vida? ¿Hacer las cosas por rutina o porque siempre se han hecho de esta forma o porque siempre me lo han enseñado así? Esos son ejemplos de preguntas que te puedes hacer. Pero lo mejor es que busques las tuyas y tus propias respuestas, porque se trata de tu descubrimiento, del hallazgo de tu piedra preciosa, de tu enseñanza. Y se sigue haciendo de esta manera, desmenuzando el texto o la parte que te llama la atención. Pero cuidado, las preguntas finales tienen que llevarte a la aplicación personal y al descubrimiento de lo que Dios quiere de ti. En este caso, de Nehemías capítulo 5, yo me pregunté, ¿haré yo lo mismo? ¿Me comporto igual con mis hermanos, aunque no sea en el área de prestar dinero? ¿Hay alguna actitud en mí que no beneficia a los demás? Algo que ni siquiera me he parado a pensar, porque me parecía normal y que siempre lo hacía. Estas son las preguntas de aplicación a mi vida. Pero insisto, formula tus propias preguntas, preguntas personales, y busca las respuestas con la ayuda del Espíritu Santo. Y también ora para que Dios te guíe en el cambio que necesites hacer. Las respuestas a estas preguntas son la aplicación a tu vida. Es lo que Dios quiere que hagas. Y eso es la voluntad de Dios para tu vida en este momento. Mirad, hay un hombre de Dios, Moody, que hay una frase que me gusta mucho de él, bueno, hay muchas, pero esta en particular, decía, la Biblia no se dio para aumentar nuestro conocimiento,
sino para cambiar nuestra vida. Y realmente, hermanos, el estudio de la Biblia nos da enseñanza para el cambio. Eso es lo importante, nuestro cambio que produce crecimiento y sobre todo que hace que Dios sea glorificado no solamente en ti, sino también en la vida de los demás. Deseo que Dios os bendiga en el estudio de su palabra.